Buenos días, jueves, última carrera del año. Hace frío, mira, como me he tenido que abrigar bien porque normalmente Barcelona siempre es en verano, no estamos acostumbrados a que sea así. Deberemos estar en Valencia, después de todo lo que ha pasado, obviamente va a ser un gran premio. Tiene que ser una fiesta porque es el final de campeonato y porque se cierra cada año en Valencia con una fiesta, con una carrera que todos estamos muy contentos, pero este año será como un poco raro, ¿no? El ambiente, la sensación de no deberemos de estar aquí por todo lo que ha pasado en Valencia, así que será, como lo ha llamado Dorna, Solidarity GP. Intentaremos recaudar todo lo que podamos para ayudar a los damnificados de la Dana de Valencia y, a pesar de todo, mi última carrera en el Mundial con Aprilia después de 8 años, así que intentar disfrutarla todo lo que pueda, intentar ser muy feliz, sonreír cada una de las vueltas que dé, porque serán las últimas que dé con la Aprilia. Arrancamos primeras vueltas del día con la bici, voy a buscar al Champ, que se estará preparando, y nos vamos a dar una vuelta. Chao. ¿Qué te pasa, Jorge? No, veo a Lazy y digo, guau, bufada guapa esta semana, tío. Al menos que le ganen algo, ¿no? Con la bici. Bueno, jueves, entrenillo hecho, soltando un poco las piernas, los nervios. Como cada jueves, la bici, súper. Ahora empezamos todo el jueves de prensa, preparación. Me puedes ir siguiendo. Adiós. Vamos a hacer una cosa que es un poco top secret, que la veréis más adelante en cines. La Warner está haciendo una peli de MotoGP, Ídolos se llama. El doble ha hecho prácticamente todas las escenas estos días. He empezado a hacer las primeras imágenes sin mí, las que no tenía que salir mi cara, y ahora haré la parte final yo. Y nada, pues molar, va a ser chula la peli. Llevan varias carreras grabando y es guay que haya una peli en el cine del mejor deporte del mundo. Bueno, ya hemos grabado la carrera del jueves, que nadie sabía que había carrera, pero hemos grabado lo de la peli, así que me voy a duchar y arrancamos con todo lo importante, ¿verdad? Os voy a enseñar una cosa, para que veáis lo que me quieren mis mecánicos. Mira lo que se ha hecho Robbie. Robbie, cuando vamos a la parrilla, es el último mecánico, se va y siempre me dice una cosa, siempre antes de irse. Siempre me dice, disfruta. Como es la última carrera, voy a intentar hacer eso, disfrutar mucho. Normal que haya casco especial, aquí lo tenéis. He querido usar el dorado, solo puedo usar el campeón del mundo, así que Gold Rose, que le ha llamado el pintor, que es como oro rosa. La carrera más especial de mi vida, la victoria con los Peques en Barcelona y la carrera donde debuté en el 2005, hace casi 20 años en Valencia. Aquí todos los números que he corrido y el adiós. Me parece sencillo pero bonito, espero que se vea desde lejos y nos lleve suerte. Vamos a grabarlo un poco, a hacerle fotos. A ver si se me pega algo del joven, Le cambio el casco a ver si se me pega algo. No, se me tiene que pegar a mí. Este tío gana la carrera y mírame sufriendo y yo para acabar un Pero podio. si llevas 3 meses en MotoGP. No. Que nadie te cambie tu carismática personalidad y alegría. Joder, qué bonito. Nunca, chaval. Qué bonito. Ejemplo de superación, trabajo y resiliencia. Increíble poder competir con el ejemplo de superación. Qué grande mi Pedro. Claro que sí, Pedro. Lo voy a poner al lado, ¿sabéis lo que tengo de Pedro? ¿Tú te acuerdas? No sabes lo que tengo, nos lo llamamos Albert y yo. ¿Te acuerdas de la pizza que repartiste en Mugello? Sí. Pues tengo yo la caja de la ¿Tienes tú pizza. ahí? Claro, la tengo yo en la caja, esa la tengo yo en mi nave. Le voy a poner la pizza y el casco. Eran buenos tiempos, ahí ganaba carreras. Coño, otra vez, pero joder, tío. Mirad qué obra de arte. Qué bonito. Este año, cada año regalo cascos a mi equipo, pero quería hacer una cosa más especial porque obviamente pues me retiro 8 años con Aprilia y quería hacer algo como más simbólico, más bonito. Entonces pensé en hacer la réplica de mi casco de Valencia
¡Oh! Me merezco uno de estos. Me merezco. ¿Vienes a uno. por tu casco o Claro, no? tío. No, ahora no, pero que para... ¿Pero creéis que creéis que le iba a dar uno o que no? ¿Eh? ¿No, Jorge? Me pone Martinito ya. pero el número no te lo voy a enseñar porque ¿Qué dices? Aún me emociona cuando me preguntan por ti, cabrón. En la última carrera les digo, wow, y otra vez me pega, digo, mierda, aguanta. Te lo juro, bro. ¿Cómo van los nervios? La Dios. Bien, bro, estoy chill, la verdad. Me preguntan mucho por el Vamos, plan, plan. ¿eh? Me preguntas mucho por Ya, el plan. no, me lo han dicho ya. Esto cuando sale. El plan no se puede contar, bro, si no, no sale. No hay plan, pero que ya ha dicho, no, Jorge tiene a Leis y yo tengo a la academia. ¿Quién lo ha dicho esto? Peco. ¿En Me he serio? dado cuadros. Y yo digo, bueno, no, pues... Y Mejor a Leis que la academia, loco. Bueno, lo bueno es que podemos cortar si no sale bien, ¿sabes? Si sale bien lo pondremos y si no, no vais a ver nada. Me voy. Lo vais a ver todo, aquí no se corta nada. No se corta nada aquí. Chao, hermano. Como os decía, quería hacer algo más único, más como que tuviera un poco más de sentimiento. Entonces hemos pensado en hacer con mi equipo el casco miniatura de Valencia, o sea, tenía que ser de Valencia, pero que será en Cataluña, con el diseño de la carrera ya, y con una plaquita, mira qué bonito, numerada. A ver. Hay 50 piezas solo. Tuvimos que cambiar la chapita y poner Valencia por Cataluña GP 2024 y cada uno va a tener pues de la 01 a la 50 va a tener uno de mi equipo, uno, y me parece algo muy bonito. Estoy firmándolos uno por uno, luego los vamos a tapar, súper... Robert y Ana están... y Laura están ayudándome a tapar y llevarlos todos. No sé aún cómo los vamos a llevar todos, porque pesan mucho a 50 al box, pero bueno, lo hagamos como lo hagamos, lo vais a ver. Creo que lo haré el sábado por la tarde-noche, así que haga lo que haga, lo vais a ver. Ya ha terminado, día muy bonito. La verdad es que estoy como muy tranquilo, pero a la vez de verdad he entendido que es el final, ya que es la última, entonces un poco triste, un poco melancólico, quizás la palabra más que triste, porque triste no estoy, pero un poco melancólico, así que nada, disfrutar cada segundo. Estoy muy feliz, tengo mucha suerte de haber vivido esto, así que vamos, que es solo jueves, que arranque el finde y intentar hacerlo bien. Chao. Un secreto. Estamos yendo con los de Kabuto. Hemos preparado una sorpresa, los más cercanos a Alex, y es un casco con todo de dedicatorias del equipo, bueno, todos los que estamos cerca de él. Es espectacular, lo voy a ver ahora y os lo enseñaré de primicia. Se lo vamos a dar, creo que el domingo, y va a flipar. Hello. Hello. Wow. Amazing. Bueno, la idea era que al final pues hay muchas sorpresas el fin de semana, pero a Alex le gusta mucho coleccionar cascos especiales y todo, y hemos decidido pues hacer uno especial para él, en el que todo el mundo le pueda escribir una frase de lo que piensan y que lo tenga siempre en casa, ¿no? Porque muchas veces pues bueno, hay otras cosas que se van y esto pues lo va a tener siempre, entonces bueno, y aparte con la letra a mano de cada uno, su firma, así que bueno, esperemos que le guste.
creéis vosotros? ¿Que se lo va a querer guardar bien o que se lo va a querer poner? Yo creo que se lo va a querer poner porque le va a dar esa fuerza. Seguro que el que se ha hecho es precioso, pero no sé, yo creo que ese le va a gustar mucho. A ver. Vámonos, ready para el practice. El mejor sitio en el mejor momento. Yo creo que hoy va a dormir relajadito y esto le da una motivación extra y además que se lo merece. Si hay alguien que se lo merece de verdad es él por todo el esfuerzo que ha hecho en todos estos años y en su casa demostrar que acabará siendo un tío veloz, rápido y honesto con sí mismo. Primero, pero me han regalado un maillot amarillo. Me hace más ilusión obviamente el maillot amarillo del Tour que ganar, ¿sabes? Sí, pero etiqueta fíjate allá. Tenía una parecida, pero no tenía... O sea, era de un año, digamos, muy chula, pero de solo de un año. Pero claro, aquí hay toda mi carrera deportiva de Aprilia. Llevo 10 años con Nixon, así que han sido parte importante y no sé si usarla o ponerle un marco y dejarla en casa. Ara vamos a la subhasta benéfica per València, que tots hem donat coses, jo he donat un mono. Ojalá que podamos recaudar muchísimo dinero y ayudar a Valencia, que este fin de, con el Gran Premio Solidario, creo que sumando entre todos podremos conseguir dinero para que las familias puedan volver a empezar. Esta es la moto que uso por el paddock y también la vamos a dar para la asta benéfica y la quieren subir arriba al stand para que la gente lo vea, pero lo veo deporte muy de riesgo. O sea, Robert, en la nave que tengo todas las MotoGPs, un día llegué en un altillo alto que hay con una escalera así y había subido 4 MotoGPs, él solo. O sea, una scooter la sube, pero... Aleix, ¿qué lías? Un regalito para mi equipo, a ver si les gusta. Lo estaba firmando para ellos? ayer, pero para ellos no sabe nada, nadie sabe nada. No lo abras, no lo abras. Hostia, es que no me puedo aguantar, ¿eh? Pero tú sabes lo que es o no. No, es que estoy como un niño pequeño en Navidades, como viene el Papá Noel, ¿sabes? Es ver la culminación de una carrera que quizás el inicio no fue que le hubiera gustado, pero al final ha sido espectacular todo. Yo creo, bueno, yo lo hubiera querido, ¿eh? De hecho es su final de carrera deportiva, así que lo envidio un poco. Mi piace, è un ricordo mio. Joder, macho, sabía que me tocaría llorar, pero pensaba que lloraría el sábado o el domingo, pero ha sido muy bonito.
Bueno, hoy sábado importante, última qualifica de Aleix, última qualifica del año, última sprint de la carrera increíble de Aleix, y entonces es un día intenso, ¿no? Sabemos lo que él tiene en la cabeza, sabemos lo que queremos nosotros, sabemos que salir delante es importante, así que lo vamos a dar todo hoy, tanto en la quali como en la sprint, así que un súper sábado. Nos ha faltado 50 milésimas para la pole, pero satisfecho del qualifying. Con el primer neumático me he encontrado mal, no tenía nada de sensaciones, se me cerró la dirección, y con el segundo neumático la verdad es que he hecho una muy buena vuelta, he frenado muy tarde en todos los sitios, en el límite. Estoy muy satisfecho con el tiempo y ojalá que salga una buena sprint. Vamos a por ello. No deja de sorprenderme cómo puede ser hasta el día de hoy, ¿eh? Estoy súper feliz porque al final yo creo que es un fin de semana con tantas emociones y tantas cosas que es difícil conseguir lo que está haciendo, y lo importante, lo que quiero es que lo disfrute y se vaya con este buen sabor de boca. Al final yo creo que aquí pone punto una trayectoria envidiable, admirable, y que menos estar aquí pues para, bueno, simplemente para disfrutar de un fin de semana especial con él. Yo le he dicho, disfrútalo. El plan lo marca Jorge hoy. Hoy es el plan, lo marca Jorge. Si gana, nos esperamos a mañana. Y si no, pues hoy. A ver, la idea es acabar su carrera deportiva pues con su primera moto, que empezó esta historia en MotoGP. Pica la funda, Ferri. 1, 2. ¡De p***os locos! Emocionant. Molt emocionant. Bueno, ha sido brutal, una lástima no funciona el anti-wheel la salida, he perdido muchas posiciones, he llegado a final de recta el 10 o el 12 y nada, luego tenía buen ritmo, pero ha sido muy corta la carrera, he remontado todo lo que he podido, había cogido los dos del podium, pero bandera cuadros, así que nada, satisfecho. Muy bonita la vuelta Está volado la moto, la ¿no? vuelta, no me lo esperaba porque había aquí mi moto del 2017 de Aprilia y yo pensaba, digo, bueno, van a hacer algo con esa moto, pero no, ha sido con la 125. Todo tiene un inicio y un final y esa vuelta ha sido el ejemplo, muy contento. Me encanta poderme despedir aquí con todos mis amigos en la última sprint y mañana más. Brutal, tío. Te ha gustado, ¿eh? Yo no sé cómo entraba aquí, increíble. Cómo sonaba, ¡wen, wen! Y la gente flipaba.
Guau, impresionante, impresionante, piel de gallina. Bueno, pues nada, sábado hectic, muy movido, la verdad, pero muy bonito. Tengo un equipo maravilloso alrededor porque ha salido todo muy bien. Tenía ritmo y la verdad es que quería ganar. Y he hecho una buena remontada, creo que ha sido divertido para el público, lástima de la salida, pero aún así ha sido brutal, pude llegar al box con todos mis amigos, mi familia, Aprilia la verdad es que me quieren mucho porque hemos hecho un follón con todos los colegas en el box brutal, pero es la última, ya me voy, así que muy contento de poderme despedir con toda mi gente, ahora regalando unos cascos a todos mis amigos para que se acuerden de mi último año y nada, cenar con el equipo. Luego también gravaremos una cosa que tengo un regalo para Antonio muy especial también. Allora secondo me questo è un po' più speciale. Mitad tu, mitad yo. Mitad del cuadro de la foto tuya. Vamos a arrancar otra vez la moto porque no lo he escuchado bien, la quiero escuchar. ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, pues estamos a domingo, box de Aprilia. Ayer fue una carrera espectacular, hoy sale segundo Aleix, su despedida, así que lo vamos a pasar muy bien. Y Alejo, no hace falta decirte nada, disfruta, como tú siempre has hecho, disfrutón como lo eres. Un domingo muy largo para ti, así que coge fuerzas, tío. Hemos estado hablando con Robert, con el equipo de Aleix y con Laura, a ver si es que podemos hacer una sorpresa a Aleix para la última carrera. Mucha gente que quiere mandar mensajes de todo lo que ha hecho en su vida deportiva y hemos organizado un casco especial, todo de sorpresa, con mensajes de todas las personas involucradas importantes. Ahora viene Laura antes del warm-up. Le vamos a dar a Laura para que le entregue a Aleix. En el box hemos quitado los dos cascos normales de Aleix para que, bueno, diga ¿y dónde están los cascos? Y que bueno, llegue Laura con este casco especial y veamos cómo reacciona. Ven. Ahora le vamos a hacer una sorpresa que va a flipar. Al casco. Arriba. Aquí tots t'han escrit cosetes perquè ho portis a dintre i t'aportin la mejor energia. Joder, macho, tío. Sí, questo per il warm-up, vedrai dopo. Joder. Yo creo que ha flipado. Aparte, el otro día decía, siempre me hago los cascos de color y, ostras, blanco a veces queda muy guay, ¿no? Menos es más. Y de casualidad lo habíamos preparado así porque era, bueno, no sé, es un casco que creo que está como la energía positiva de todos, es muy guay, muchos mensajes, es muy especial. Al lío. Bellissimo. Bastante lleno el circuito, es muy bonito para la última carrera. Esperemos que sea a one to remember, un domingo inolvidable. Ahora por la carrera. Vámonos. Pues mira, estamos aquí el Team Woman ayudando a repartir esta super camiseta. A ver, os voy a enseñar una. ¿Cómo la veis? Gracias, capitano. Hemos cogido un poco lo que Aleix creó en su diseño, que pone pues bueno, las 20 temporadas, todas las caras que ha hecho, su firma y con su color rosa para que se vea que es para él.
claro, no lo puede ver, entonces cada uno se lo tiene que esconder y a la última vuelta pues ponérsela y recibirlo con esto. Buf, bueno. Esta realmente es la última ya. Esta ya es la última oportunidad de disfrutar, la última oportunidad de hacerlo bien, con toda la ilusión del mundo. Nosotros estamos contentos, felices, que Aleix disfrute encima de la moto, que se lo pase bien, independientemente del resultado. Nosotros estaremos con él, lo esperaremos aquí con los brazos abiertos y felicitarlo por todo lo que ha hecho en todos estos años. Así que nada, a disfrutar. Hoy es un poco un día de suerte, ¿no? Podemos acabar en el podio, podemos ganar la carrera, podemos acabar el 10º, dependerá un poco. Yo lo que quiero es que Aleix vuelva aquí con la moto y que le demos un fuerte abrazo y esta noche a disfrutar de un final bonito y de una historia muy bonita con Aleix y con todo nuestro equipo, que han sido todos del primero al último formidables. situations in life. With every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. Was it something that I did? Was it something that I couldn't quite handle right? An invitation to a thrill, a growing comfort that somehow. Bueno, nada, muy contento de cómo ha ido todo. La verdad es que me gustaría cerrar diciendo que me siento una persona con mucha suerte. Lo que he vivido este fin de semana ha sido impresionante, ha sido un fin de semana muy emotivo. Para mí no ha sido fácil porque quería disfrutarlo todo, hacer feliz a toda mi gente, a todo mi equipo. Me gusta, sabéis que a mí me gusta mucho dar, entonces gestionar todo eso y ser competitivo a la vez en mi último fin de semana ha sido complicado, me ha costado mucho dormir, pero la verdad es que el resultado final no ha podido ser mejor. 35 años, después de 20 años aquí he sido muy competitivo, se me escapó la pole por muy poco y hemos estado muy cerquita del podio en las dos carreras. Jorge ha sido campeón del mundo y le he podido ayudar un pelín durante el fin de semana, así que ya te digo, una vez más, muy agradecido de lo que he podido vivir este fin de semana. Me siento una persona con mucha suerte. Quiero infinito a mi mujer Laura, a Robert, a todo mi equipo, a toda Aprilia, a todos los fans, a todos los que estáis ahí detrás. Muchas gracias. Lo que he vivido este fin de semana ha sido tremendo. Y ahora nada, voy a hacer mi último debrief técnico y a la que yo me gire, David gira la cámara y os va a enseñar mi camión y mi aventura en mi próxima vida, que está justo aquí abajo. Veremos qué nos depara el futuro. Espero que lo hayáis pasado muy bien en este último videoblog de como Full Rider MotoGP. Adiós.